Vamos a ir directo para allá. Bien, vamos a ver bastante. Le confieso que cuando empecé a escribir la predicación puse una nota que íbamos a ver poquito, pero la verdad es que la acabo de borrar hace unos minutos. Así que vamos a ver bastante. Bien, pues vamos a tratar de no movernos mucho de aquí de Gálatas. Vamos a ver algunas citas. Aparte de aquí, pero bien. Yo les quiero animar para que ustedes estén tomando notas. A veces se ve tanto y se revisan tantas cosas que es importante tomar anotaciones, ¿no?, de cada punto. Bien, vamos a continuar con el estudio a los Gálatas, como decía hace un momento. Y bueno, yo creo que para todos nosotros ha sido una bendición avanzar en esas enseñanzas, conocer más a profundidad las riquezas que nosotros tenemos en Cristo, la herencia tan grande que hemos recibido por la gracia de nuestro Dios al confiar en Jesús. Sí. Estamos en el capítulo 4 de la epístola y todavía, fíjense, nos encontramos en esta sección de la justificación por la fe. Comenzó en el capítulo 3, versículo 6, y se ha extendido hasta el 4:18. Ustedes van a ver esta sección de justificación por la fe. ¿Sí? Pablo en esta parte va a discutir algo que nosotros, pues algo más que nosotros recibimos, ¿no?, al confiar en Cristo, y que nosotros jamás hubiéramos podido lograr por medio de obedecer las obras de la ley. Jamás. ¿Sí? En esto nos referimos a nuestra posición como hijos de Dios. Tema tan importante. Para los que anotan, hoy se llama la enseñanza Dios nos hizo sus hijos. En la enseñanza de hoy ustedes van a darse cuenta cómo Pablo va a repetir cosas que él tomó en el capítulo 3. Las va a repetir una vez más. Y la razón de esto es que a quienes él dirige la carta, mis hermanos, a los Gálatas, además de que son personas que ahora están confundidas por la enseñanza errónea, ¿no?, que han recibido de los judaizantes, pues bueno, tienen este problema, ¿no?, judaizantes queriéndoles plantar en sus mentes enseñanzas equivocadas, y además pues ellos no tenían un vasto conocimiento teológico, ¿no? Y eso forza a Pablo como a tener que repetir un poco lo que él mencionó en el capítulo 3 en el final, ¿sí? Nuevamente para ampliar el tema, pero para que les quede bien grabado en el corazón de ellos y en el corazón nuestro todo lo que hemos recibido en Cristo, ¿sí? Dios en esta carta, además de querer mostrar la falsa enseñanza de los judaizantes, la influencia que estaba causando en todas las iglesias en Galacia, quiso también animar los corazones de aquellos que necesitaban que sus convicciones fueran más firmes. ¿Cuántos necesitan que Dios fortalezca más sus convicciones? ¿Sí? Ellos pudieran avanzar en la manera que Dios quiere. Y bueno, como decíamos, si hemos aprendido, esto es algo que la carta a los Gálatas ha hecho en nosotros, nos ha alentado a ir hacia adelante, nos ha fortalecido, en sostener una convicción más firme acerca de la preciosa justificación por la fe que hemos recibido. Amén. Él es el único Señor, el único Rey que puede librar de la esclavitud de la religión. Él es el único rey que puede librar de la esclavitud de la religión. Un buen ejemplo de esto es la vida de Juan Wesley. ¿A cuántos les suena? ¿Cuántos ubican el nombre de Juan Wesley? Bien. Bueno, Juan Wesley es conocido en la historia como el padre o fundador del metodismo, ¿sí? Él se graduó con honores de la Universidad de Oxford en teología. Su padre era clérigo, ¿no?, un ministro ordenado, y él también, de hecho, también lo fue, ¿no? Era ortodoxo en sus creencias, fiel en la moralidad, lleno de buenas obras, ¿no? Él y su compañero, de hecho, visitaban a la gente que estaba, a los niños que estaban abandonados en las calles, ¿sí? Y se compadecían de ellos, de esos huérfanos. Les traían alimento, les llevaban ropa, les brindaban educación. Fíjense, él guardaba el sábado y guardaba el domingo, ¿sí?, como día de reposo. Participaba en la cena del Señor, entregaba fielmente sus ofrendas, estudiaba, meditaba en la Biblia, ayunaba regularmente, vivía una vida religiosa siempre agotante, tratando de ver si podía agradar
a Dios con lo que él hacía. Pero internamente él se sentía vacío, sabía que algo esencial, algo vital le estaba faltando. ¿Sí? Él era un hombre cautivo bajo las propias cadenas de su propia religión. ¿Sí? Confiaba en su rectitud, confiaba en lo que él hacía en lugar de poner su confianza en Jesucristo. No fue hasta años después, ¿sí?, que él puso su confianza en Jesús como su único Salvador, como su único perdonador, ¿no?, de pecados, que él entonces en sus palabras dijo acerca de su vida pasada, antes de venir a Cristo. Él dijo: yo tenía entonces la fe de un siervo, aunque no la de un hijo. ¿No? Amados, el cristianismo es una religión de hijos. ¿Estamos de acuerdo? El cristianismo es una religión de hijos, ¿sí? Es una religión que está basada en la relación nuestra con nuestro Padre, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que tener siempre en mente, porque si no, nosotros podemos ser presa de muchas circunstancias, podemos ser presa de muchas situaciones que nos rodean, ¿sí? Y más allá, pues caer en esa esclavitud de la religión, ¿no? Pensando que somos hijos por lo que hacemos, pensando que somos hijos por imitar otras conductas, pensando que somos creyentes porque hacemos lo que otros creyentes, otras personas en la iglesia hacen, ¿sí? Pero la verdad es que si tú no rindes de lleno el corazón a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿sí?, si no hay un genuino arrepentimiento en tu vida por tu pecado, si tú no vienes a Él en arrepentimiento y fe, comprendiendo que Él murió por ti en tu lugar, que Él tomó tu lugar, ¿sí?, has estado viviendo una vida en esclavitud. Has estado viviendo una vida que mantiene esa terrible condición, ¿no?, como de encarcelamiento y que hemos visto. ¿Se acuerdan? Haciendo un brevísimo resumen de lo que hemos visto hasta ahora en Gálatas, nosotros notamos qué tan fácilmente fueron engañados, ¿no?, los Gálatas, ¿no?, influenciados. Ahora, ¿somos mejor nosotros? Cuidado, ¿no? Ellos lograron convencerlos, les lograron convencer de que sí, podían creer en Cristo, pero le tenían que agregar otras cosas, como que para completar y perfeccionar la salvación que habían recibido, que tenían que echar mano de elementos de la ley, como la circuncisión, o como adherirse a ciertos mandamientos y preceptos que la ley exigía, ¿sí? Que entonces, y solo entonces, les decían: tu salvación va a ser firme y sólida, ¿no? Y esto es algo que Pablo no iba a permitir. Pablo no iba a permitir que esta mentira se siguiese propagando ahí en la iglesia en Galacia, ¿sí? Él tiene una enseñanza en los Gálatas. ¿Cuál es? La fe, la salvación es únicamente por fe, nada más. ¿Y las obras qué son? Las obras son el resultado, las obras son la evidencia de aquella salvación que hemos recibido. Es aquello que Pablo nos habla en Efesios cuando dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, eso es exactamente lo que son las obras, un resultado, no un medio para salvar. ¿Estamos de acuerdo? La ley le muestra al hombre los altos estándares de la ley. La ley le muestra al hombre y le grita que corra hacia Cristo. La ley le muestra al hombre su imposibilidad de ser justificado por medio de obedecerla. Eso es lo que hace la ley. La ley te apunta a Cristo porque solamente Él y solo Él puede darte vida eterna. Solamente Él puede ayudarte y darte vida eterna. En la última parte que nosotros vimos de los Gálatas, capítulo 3, aprendimos que Pablo, nos mostró un contraste entre una vida sin Cristo y una vida con Cristo. ¿Recuerdan? Una vida sin Cristo son aquellos que viven, ¿no?, pegados a las normas de la ley. Esas tablas, ¿se acuerdan? Dadas a Moisés, ¿sí? Pero también esa ley escrita en el corazón. ¿Qué es? La conciencia, muy bien. Es la conciencia, aquella conciencia que acusa a los hombres, ¿sí? Ya hemos platicado de ello, ¿no? Pero por el otro lado nos ha mostrado la otra escena, aquellos que han depositado su confianza en Jesús como su Salvador, ¿sí? Aquellos que disfrutan ser hijos de Dios, aquellos que han sido revestidos de Cristo, ¿se acuerdan? Aquellos que han sido unidos a los creyentes y aquellos que se les ha dado una herencia. Eso fue todo lo que encerró el capítulo 3 de la reunión anterior. Sí, estos regalos y privilegios nos llenan de gozo, pero hermanos, también nos proveen una amplia, un desafío, ¿no?
un amplio reto en vivir en coherencia todo esto que hemos recibido. ¿Okay? Ahora, parte de lo que vamos a ver hoy, vamos a profundizar es en lo que significa ser un hijo de Dios, lo que quiere decir el ser adoptados por Dios. Eso es lo que va a tocar Pablo en el capítulo 4, la adopción que se lleva a cabo en nosotros. Quizás es algo que no siempre estamos pensando, ¿se dan cuenta? Quizás es algo es algo que no siempre estamos pensando, ¿sí? Pero es exactamente ese acto de Dios que nos permitió, al confiar en Cristo, poder ser hijos de Él, ¿no? Nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Se acuerdan como dice el apóstol Juan? ¿Sí? Entonces quiero que vayamos por favor al capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 7 y esperemos que nos dé el tiempo de verlo todo. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Padre, te damos muchas gracias esta noche. Rogamos tu gracia, Señor, para exponer tu palabra. Rogamos tu gracia para profundizar en aquel regalo que nosotros hemos recibido, en ser tus hijos, Señor, en haber sido colocados en una posición que la ley jamás pudo haber hecho, por nuestra debilidad, por nuestra falta, por nuestro pecado, Señor. Pero tú nos has dado, Señor, la posición de hijos, y nos has dado con ellos todos los privilegios, Señor, y las promesas, Señor. Como hijos tú nos enseñas, como hijos tú nos disciplinas, como hijos tú nos guías, Señor. Como hijos, Señor, tú nos amas. Te damos gracias, ayúdanos a comprender más acerca de la adopción esta noche. Pedimos gracia con nosotros para poder abrir la Escritura y poder abrir todo esto, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablándonos, pero llevándonos adelante, Señor, a vivir con convicciones firmes. Te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, los dos componentes de los que Pablo va a enseñarnos aquí esta noche, y como dijimos, él va a remarcar a los Gálatas. Número uno, es que aquellos que viven pensando en que la lógica de la ley es correcta, ¿sí?, que ellos pueden vivir sus vidas, ¿sí?, de esta manera, pues viven apresados, ¿no? Viven de una manera errónea, ¿no? El otro lado es aquel disfrute que Dios da a aquellos que han sido adoptados por gracia en Cristo, ¿sí? Y lo primero que Pablo nos va a enseñar en esta primera sección es la realidad de una vida que se vive de manera rudimentaria, ¿sí? Es una vida que se vive bajo principios espirituales o elementales de este mundo, ¿okay? Versículo 1 nuevamente. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Muy importante que podamos identificar cuál es el primer punto que el apóstol Pablo está queriendo remarcar en esta sección, amados, ¿sí? Él quiere dejar muy en claro que la condición del hombre sin Cristo, ¿sí?, en la necesidad que él tiene de mirar a Jesús, no estarse mirando a él mismo, no estar mirando al mundo, ¿sí?, es algo esencial, mirar a Cristo, ¿sí? El hombre muchas veces puede mentalmente decir sí a la promesa de la salvación, ¿verdad? Mentalmente puede decir sí, como que es una buena idea, y hasta puede decir después creo, sí, pero después, ¿no? Pero no se da cuenta que su problema es ese estado actual en el que se encuentra, ¿sí?, que lo mantiene esclavo al presente, ¿sí?
no reconocer en ese momento en el que está escuchando el Evangelio su actual necesidad de un Salvador. Yo espero que no seas tú o yo. Dice el apóstol Pablo, miremos versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, Pablo lo que quiere hacer es dejar de manera muy gráfica, hermanos, que tanto los Gálatas como nosotros necesitamos sopesar, ¿sí? Varios aspectos aquí, ¿no? La palabra niño que aparece aquí en el versículo es muy importante. La traducción se refiere a alguien que es menor de edad, alguien carente de entendimiento, ¿sí? Habla un niño que está en su infancia, habla de alguien que no habla, alguien que es inmaduro, ¿sí? Un niño inmaduro. Pablo lo que hace aquí es ilustrar, hermanos, la necesidad de alguien que es inmaduro, sin entendimiento, ¿sí? Alguien que está, incapacitado en comprender la verdad, que no puede dimensionar todo. Asume que hay beneficios, asiente, ¿estamos de acuerdo? Es ese punto, asiente que hay ciertos beneficios, ¿sí? Pero en la práctica ya no tiene esa experiencia, no ha experimentado, ¿sí? Es algo mental nada más, ¿sí? Está atrapado en la condición en la que se encuentra, ¿sí? Y en el otro lado, el otro escenario que Pablo muestra, bueno, es ese cambio verdadero, esa madurez que lleva a tener a esa persona en una comprensión total, verdadera, ¿sí? De esa esperanza de salvación que solo se puede lograr en Cristo. Pablo va a querer en este relato definir algo muy importante, la importancia de la madurez, ¿sí? Y es muy importante ver algunos datos al respecto para poder entenderlo, ¿no? Que nos van a dejar, pues, ver de manera más amplia esta porción en la Escritura. Fíjense que diferentes culturas tenían diferentes parámetros con respecto a cuando un niño era maduro. Tenían diferentes parámetros, ¿no? Por ejemplo, los griegos tenían una ceremonia la cual llamaban apatouría, ¿no? Palabrita, apatouría se llama, ¿no? Era una ceremonia, ¿sí? Este niño había estado bajo el control de su padre por 16 años, pero en esta ceremonia él se convertía en un efebo, ¿sí? Eso significaba que durante los próximos 2 años, más o menos, él iba a estar sirviendo como cadete en servicio a la ciudad o al estado, ¿sí? Él iba a recibir instrucciones en estos 2 años. Es algo parecido a lo que conocemos al servicio, ¿no? Al servicio militar, ¿sí? Entonces, él iba a aprender normativas acerca de la vida, iba a aprender acerca de la ética moral, ¿sí? De hecho, ahí los preparaban aún para la guerra, ¿sí? Duramente y arduamente, era una preparación constante, pero al terminar de ese tiempo, ¿sí? Se hacía esta celebración y entonces ellos eran reconocidos por todos como ciudadanos griegos, ¿sí? Recibían todos los privilegios que conllevaba esta celebración. Esto era en la cultura griega, ¿sí? Pero los judíos también tenían una ceremonia que ellos llaman hasta la fecha, de hecho, el bar mitzvah. Y esa celebración es cuando el niño alcanza los 12 años. Ya con esto él pasa a ser un hombre con privilegios, con derechos, con responsabilidades. Por ejemplo, un niño, ahora que ya está en esta adultez, que pasa esta ceremonia, adquiere responsabilidades, derechos y privilegios, ¿no? Como ser moral, ¿no? Ser responsable de sus actos. Podía ser una persona llamada a leer la Torá en la sinagoga, ¿no? Ya era considerado que podía tener sus propiedades más bien, ¿no? O sea, ya se reconocían como que eran propiedades de él a esa edad, ¿sí? Podía casarse, y era más bien responsable, según la religión judía, ante los 613 mandamientos de la Torá, ¿no? A los 12 años, ¿no? Esto es en la religión judía. Ahora, los romanos, ¿sí? Y como vimos recientemente, celebraban una actividad. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba? La toga virilis, ¿sí? Básicamente aquí lo que el padre hacía era determinar
no era como los griegos o como los judíos. Él podía determinar cuándo su hijo ya era maduro. No tenía una edad que cumplir. Él ya podía determinar cuando su hijo era maduro. Y lo que hacía era que lo pasaba por una ceremonia. Al acostarse, él dejaba una toga que él había usado durante toda su vida. Era una toga con hilo, con bordes púrpuras y rojizos, ¿sí? Se quitaba esa toga, la toga paraetexta se llama. Se la quitaba y se ponía la toga viriles y así se acostaba. Cuando se levantaba ya como un hombre. Y salía a la calle y todos reconocían que ahora él era un hombre maduro. El Imperio Romano lo reconocía como un hombre. Y bueno, pues esta madurez le permitía enfrentar y disfrutar todo lo que la vida adulta lleva, ¿no? O conlleva, ¿no? Bueno, en este último ejemplo es en el que Pablo se basa para hablarnos de los romanos, ¿sí? Tiene mucho significado en el escrito. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el Imperio Romano dominaba el mundo conocido, ¿está bien? Y Galacia, por ende, era dominada por el Imperio Romano. Entonces, es ahí de donde el apóstol Pablo toma esta ilustración que él nos pone de manera gráfica, ¿sí? Ahora, si tú miras el versículo 1, podemos entender que si bien el niño, pues potencialmente, ¿no?, puede ser heredero de una herencia y tener una promesa de una herencia, mientras es infante, no tiene entendimiento, no hace ninguna diferencia. Lee el versículo 1, dice: nada difiere, no difiere de un esclavo, ¿se dan cuenta? No difiere de un esclavo. Y de hecho, el niño tenía menos autoridad que un esclavo. ¿Se acuerdan que lo vimos hace poquito? ¿Sí? Los esclavos tenían autoridad sobre el niño, ¿sí?, para darle instrucciones, decir lo que tenía que hacer, ¿sí? Ahora menciona algo en el versículo 2, dice: sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, ¿sí? Esa palabra que nosotros vimos para tutores, ¿alguien que se acuerda cuál era? Ayo, muy bien, muy bien. Y en el griego era pedagogos, ¿no?, donde sacamos pedagogo, ¿no? Entonces, el ayo, bueno, lo que hacía era enseñar, ¿no?, al niño, lo educaba, ¿no?, le enseñaba durante su recorrido, ¿sí? Pero Pablo aquí no se está refiriendo a la misma persona, no está hablando de un ayo en estos dos cargos que él menciona. Estos dos esclavos estaban encargados del desarrollo del niño, ¿sí?, de la tutela del niño. Para los que anotan, la palabra griega aquí que se usa para tutores es la palabra epítropos, ¿sí? Y esta palabra, epítropos, se traduce como guardianes, ¿sí? Estas personas se encargaban de cuidar y proteger al niño. Y la otra palabra que está ahí es curadores. Y esa palabra ustedes lo ubican bien, es oikonomos, de donde sacamos la palabra economía. ¿Se acuerdan? Habla de un administrador de la casa. Habla de un hombre que se encarga de los recursos de un hogar. Habla de un hombre que se encarga del funcionamiento de una casa, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo, ¿no?, de estas funciones, ¿no?, de estos esclavos, es que ellos dos, los tutores y curadores, ¿sí?, junto con el ayo, ¿sí?, los tres esclavos estaban encargados constantemente de guiar, de enseñar, de cuidar, de adiestrar, de administrar, y proteger todo lo que tuviera que ver con el bienestar del niño, ¿sí? Todo lo que tuviera que ver con el bienestar del niño. Entonces, obviamente el niño pues no tenía la libertad de hacer lo que quisiera. ¿Estamos de acuerdo? Ve la figura tan magistral, que usa el apóstol Pablo, ¿no? O sea, el niño no podía hacer lo que él quisiera. El muchacho tenía órdenes y estos esclavos, estos curadores, estos tutores eran puestos por el padre como encargados para guiar al niño, para enseñarlo, para cuidarlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que llegase a ser un hombre. ¿Estamos de acuerdo? Mantén esa figura, ¿no? Ahora, esto que ilustra Pablo nos hace pensar en el niño, ¿no? Imagínate al niño sabiendo que va a tener esa herencia y teniendo esa esperanza de esa herencia, pero esa herencia no llega, y no llega, y no llega todavía, no la recibe, ¿sí? Espera que llegue, pero mientras no llega la esperanza, ¿qué hace? Sigue viviendo sin libertades, ¿estamos de acuerdo? Así es como está viviendo, esa es la imagen que nos está dando, ¿sí?
Sigue viviendo como alguien que tiene que seguir instrucciones de otros. Es lo que Pablo quiere que veamos, es esa persona. Vive así, de esa forma, siguiendo instrucciones. ¿Sí? Sigue amarrado. ¿Sí? Así es igual con cualquier persona que vive bajo la ley. Sigue amarrado a esas normativas. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Es exactamente lo que Pablo nos enseña en el versículo. ¿Sí? Dice el versículo 3, dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, la similitud que Pablo quiere mostrarnos aquí entre un incrédulo y en un niño, ¿sí? Y de hecho él se incluye, ¿se dan cuenta? Se incluye, ¿sí? Se reconoce, ¿no? Como un niño, como aquellos que se encontraban en esa condición. Mira el versículo 3 nuevamente, dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Sí? Cuando nosotros atravesamos el libro de Hechos, ¿no? Hablamos especialmente, hablamos mucho de la vida de Pablo, ¿se acuerdan? Nosotros hablamos de que si no hubiera sido por la gracia de Dios, el apóstol Pablo hubiera seguido como aquellos que siguen viviendo entre aquellos que podían recibir la promesa, ¿no? Pero fue entonces hasta que la gracia de Dios vino y solo por la fe él pudo ser librado de esa condición. Y entonces vemos al apóstol Pablo viviendo para Dios. Bueno, aquellos que continúan viviendo bajo esclavitud, ¿sí? Aquellos que continúan viviendo en incredulidad. Pablo nos dice en el versículo 3 que están, ¿bajo qué dice? Bajo los rudimentos del mundo. ¿Sí? La Biblia de las Américas, no sé cuánto lo tengan ahí, pero dice que viven bajo las cosas elementales del mundo. La Nueva Traducción Viviente dice, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. A ver, ¿qué quiere decir Pablo con rudimentos? Lo has visto en la Biblia, ¿no? Pero ¿qué quiere decir Pablo? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice rudimentos? Bueno, según un diccionario bíblico, rudimento son elementos que constituyen el mundo material. Cosas esenciales como fuego, tierra, agua, y aire, ¿no? Esos elementos, ¿no? Son elementos básicos, ¿estamos de acuerdo? Quédate con eso en la mente, ¿no? Una traducción como leímos es el rudimento son el principio básico, el principio son cosas elementales. Entonces podríamos concluir un poquito de esto, ¿sí? Lo siguiente, ¿sí? La referencia a nosotros nos alude, esta palabra rudimento, en el contexto religioso que está hablando, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Nos habla de cosas básicas de la religión, cosas elementales de la religión humana, es lo que nos está hablando, ¿sí? Cualquier religión humana, ya sea de los gentiles o de los judíos, ¿estamos de acuerdo? De eso nos está hablando. Si ves ahí en el versículo 9, Pablo vuelve a utilizar esta misma palabra de rudimentos. ¿Lo estás viendo? Pero si te das cuenta está hablando en referencia a rituales, a ceremonias, ¿te das cuenta? Entonces podemos ahí ver que son cosas básicas de la religión. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí. Si nosotros hacemos una cuenta, hermanos, de todas las religiones que hay en el mundo, islamismo, hinduismo, budismo, catolicismo y entre otros ismos, ¿no? Entre tantas religiones, ¿no? que hay una cosa que tienen en común. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Sí, rudimentos, sí, exactamente, ahí vamos. De hecho, sí, tú le diste ahí, ¿no? Pero esa característica que ellos tienen, esas religiones, es que todo se basa en que en la relación con su Dios, ¿no? Con D minúscula. Y cómo ellos van a salir bien librados del juicio, que ellos consideran juicio, se basa en ¿qué? En lo que ellos hagan. Exactamente, en lo que ellos hagan, en sus obras, en lo que ellos puedan lograr, ¿no? En lo que yo pueda obtener, ¿sí? Yo tengo que hacer esto, yo tengo que alcanzar aquello, yo tengo que obtener tal cosa. Es lo que es el patrón, ¿sí o no? Que caracteriza esas religiones. Cuando estuvimos en Hechos, nosotros vimos que la iglesia primitiva siempre estaba rodeada por la influencia de otras personas, de otros pueblos, de otras culturas, ¿no? Y tenían una influencia pagana, ¿se acuerdan? Mucho, atravesamos muchísimo, ¿no? Estaban esos lugares donde llegaban a predicar estaban sumidos en la idolatría, ¿no?
Que podríamos hablar de cuando llega Pablo, ¿no? A Atenas, ¿no? Son muchas, ¿no? Tesalónica, ¿no? ¿Qué podríamos decir de ellos, no? Ellos mantenían ritos, mantenían cultos idolátricos. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los paganos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, en Galacia habían gentiles con ese trasfondo, ¿estamos de acuerdo? Pero habían también judíos, ¿sí? Habían judíos también, la mayoría eran gentiles, pero habían judíos también, ¿sí? Y estos judíos vivían bajo las normas de los rabinos acerca de la ley, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? Esos rabinos les enseñaban, ¿no? Enseñaban a los judíos y a los prosélitos, ¿no? Que tenían que completar las obras de la ley. Pero como no las podían completar, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo que hicieron? A las leyes le sacaron más mandamientos y más mandamientos, ¿sí? Y como habían ciertos mandamientos que sí podían cumplir, ¿sí? Entonces pensaban que su estándar estaba bien. Eso es lo que hacían. Empezaron a diseñar normas humanas para demostrar que sí podían alcanzar esos estándares. No, los altos estándares no, pero hacemos esto y eso sí podemos lograrlos, ¿sí? Entonces, tanto judíos como gentiles, dense cuenta que vivían como esclavos, ¿sí? Tratando de mostrar, de manifestar aquello, ¿no? De cómo cumplir su religión, como las religiones hoy en día, ¿no? Cumplir esos elementos básicos, hermanos, es lo que está hablando, los rudimentos, ¿no? Ahora, esos elementos básicos, esos rudimentos no se sostienen en Dios, no se originan en Dios, no se sostienen en Dios, ¿sí? Son elementos humanos. Hermanos, los elementos humanos jamás pueden tocar los elementos divinos. ¿Estamos de acuerdo? Jamás, jamás, ¿sí? Vamos a ver algunos textos, para los que notan, que nos ayudan a ver un poco acerca de estos rudimentos, ¿no? Gálatas 4:9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿se dan cuenta de lo que le está diciendo? Conociendo a Dios, pero más bien ahora, siendo conocidos por Dios, les pregunta Pablo: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo no le entendía en la cabeza cómo puede ser que estos gálatas, que no es ya que ellos decían que conocían a Dios, sino que habían sido conocidos por Dios. Cuando lleguemos ahí van a ver, es la palabra ginosco, habla de un conocimiento muy profundo, ¿sí? ¿Cómo es que ellos querían volver a hacer lo que hacían antes? Estos gálatas eran salvos, ¿estamos de acuerdo? Y se estaban queriendo volver otra vez a lo que hacían antes. Un gentil se volvía a la idolatría, alejándose de Dios, ¿estamos de acuerdo? Y un judío, ¿qué hacía? Se volvía otra vez a los rudimentos y se alejaba de Dios. ¿Cómo es posible? Dice Pablo, ¿cómo? ¿Sí? Colosenses 2:8 dice, se los leo, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí también lo vemos, ¿sí? Entonces, rudimentos tiene que ver con esas normativas humanas, hermanos, esas tradiciones, esas filosofías humanas. ¿Cuántas religiones no viven por filosofías? Se sostienen por filosofías engañosas. Bueno, Pablo aquí advierte, por ejemplo, aquí en los Colosenses, les está advirtiendo que no sean engañados por ellas. ¿Por qué? Porque esas huecas sutilezas, esas filosofías alejan a los hombres de Cristo, ¿sí? Alejan tu mente. Tu salvación no se pierde si eres salvo, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿dónde está tu adoración? ¿Dónde está tu comunión con Él, ¿no? Esas huecas sutilezas quitan a Cristo del centro y sirven pero para nada, ¿sí? Son inútiles. William Hendrickson, en su comentario a los Gálatas, dice lo siguiente. Él explica acerca de los rudimentos. Escucha, dice, él explica los rudimentos como enseñanzas elementales sobre reglas y regulaciones por las cuales antes de la venida de Cristo la gente, tanto judíos como gentiles, buscaban lograr cada cual a su manera la salvación por sus propios esfuerzos y en conformidad con los impulsos de su propia naturaleza carnal no regenerada. O sea, el hacer a un lado a Cristo esclaviza, hermanos. El hacer a un lado a Cristo sí, pues te aprisiona, ¿sí? Te aprisiona,
¿sí? Hace que los hombres sean engañados. Aun cuando ya no son presos, cuando ya están libres, esos mismos rudimentos hacen esclavizar a las personas, ¿no? Y ahora, si volvemos a la figura que Pablo nos quiere enseñar de cómo un niño es como un incrédulo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Tú sabes que mientras un niño va creciendo, ¿cómo es? ¿Cómo le dices? ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¿Sí o no? O sea, ve la figura que está usando Pablo, ¿no? Siempre le estás dando reglas, ¿no? ¡Ey! No, cuidado, acá, no toques. Bueno, mucha gente se ha habituado a vivir de esta manera, ¿no? A hacer un montón de reglas, ¿sí? Pero no le entregan su corazón a Cristo. Hacen muchas cosas, pero no le entregan su corazón a Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo prometió en Juan 8? Si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres, ¿no? Entonces ya mencionamos que no hay nada malo con la ley, ¿estamos de acuerdo? No hay nada malo con la ley, Dios la dio a Moisés. El problema fue cuando los judíos comenzaron a considerar el cumplir la ley como un elemento necesario para ser salvos, ¿no? Le empezaron a agregar a estos líderes religiosos sus propias interpretaciones. No hay el tiempo ahorita, ¿no? Pero entonces en ese momento, ¿sí? Que de los mandamientos sacaron 613 mandamientos, ¿sí? No podemos explicar ahorita, pero lo ampliaron, ¿sí? La ley, por ejemplo, rapidísimo, la ley, el día de reposo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ellos empezaron a considerar que era verdaderamente, qué trabajo se podía hacer y qué no. Y ya lo hemos mencionado antes, ellos consideraban que arrancarse una cana era un esfuerzo, llevar un higo era un esfuerzo, hacer gárgaras si tenías dolor de garganta era un esfuerzo. Entonces, Dios nunca dijo eso. Entonces, cuando la gente quiere tratar de cumplir esos mandamientos que Dios nunca dijo, la ley se convierte como un tirano, ¿lo entienden? ¿O me doy a entender? Se convierte como un tirano, ¿sí? Y en la práctica, bueno, pues puso como esclavos y prisioneros a todos aquellos que estaban dispuestos a vivir de esta manera, ¿sí? Lo que Pablo nos está enseñando es muy profundo, hermano. Si tú vives saturado, vives rodeado de normas, reglas humanas, cómo debes vivir diariamente la vida cristiana que ya recibiste en Cristo, las consecuencias van a hacer que tú vivas una vida toda turbada, ¿sí o no? Una vida que no en paz, ¿sí? Nunca vas a poder andar con una conciencia limpia porque constantemente vas a estar sintiéndote como dañado porque no estás cumpliendo esas cosas que tú las tienes como Biblia, pero que Dios nunca dijo. ¿Me entiendes? Dios no quiere que vivas así. Dios quiere que vivamos conforme a su palabra, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no con cosas que nosotros luego establecemos como Biblia que no son, hermano. No son, ¿sí? Preceptos que tomamos, mandamientos que no. Nadie en su juicio quiere estar ahí, ¿estamos de acuerdo? Dios no proveyó eso, esos mandamientos, ¿sí? Pero ahora vamos a ver lo que sí Dios nos proveyó para salir de ese estado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Antes de venir a Cristo, ¿sí? Vamos a ver esta segunda parte en la que Pablo nos habla de esta preciosa verdad, ¿sí? Esta preciosa verdad que ahora vivimos por la gracia de Dios, hermanos. Esta nueva realidad, esta nueva posición que tenemos en Él, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Él no proveyó todos esos mandamientos que sacamos. Él proveyó la ley para mostrarnos nuestro pecado, para llevarnos a Cristo. Entonces vamos a ver lo que Él nos proveyó para esta nueva posición, ¿sí? Versículo 4, 5, 6 y 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, ¿no? O sea, completamente opuesto a tratar de liberarse uno mismo, ¿no? Completamente opuesto a tratar de yo proveerme cualquier libertad o tener cualquier intento de yo darme salvación a mí mismo por mis méritos.
en lo cual, hermanos, hay cero esperanza, cero esperanza, ¿sí? Lo que Dios ofrece en Jesucristo es un cambio abismal, hermanos. Lo que Dios ofrece en Jesucristo simplemente es inmensurable, no se puede medir. Hasta aquí Pablo nos ha enseñado en el texto que el que está sin Cristo es esclavo. ¿Estamos de acuerdo? Ver así brevemente el versículo. Dice que está bajo tutores. ¿Está bien? Está bajo esclavitud. Está bajo cuidadores. ¿Sí? Está bajo rudimentos, ¿no? Bajo. Pero en esta sección, lo que Pablo habla ahora es de Dios, Cristo. ¿Sí? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? El Dios que controla todo, amén. El Dios soberano, el Dios que controla los tiempos, hermanos. ¿Sí? Él es quien libera, Él es el que da herencia, Él es el que nos lleva a entender y a descansar en Él. ¿Sí? A entender que no hay ninguna otra opción, hermanos, para proveernos libertad, ninguna otra. No hay ningún otro medio para proveer el rescate de la esclavitud. Cristo solamente puede hacerlo. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que Pablo nos provee o proveyó en Cristo para libertad. Lo primero que nos dice, como dije hace un momentito, es que Él controla los tiempos. ¿Sí? ¿Sí? En el tiempo perfecto nos dio exactamente lo que necesitábamos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo. Hay dos palabras, hermanos, para definir tiempo, ¿ok? Uno es, en griego, es cronos, de donde sacamos cronómetro, ¿estamos de acuerdo? Un tiempo regular, ¿no? Un tiempo cronológico. Y el otro, como el que marca nuestro reloj, ¿no? Por eso me lo quité. Y el otro, póngaselo, ¿no? Y el otro tiempo es kairos. ¿Cuál es? Kairos. Es muy importante eso, kairos. Kairos habla de un tiempo exacto. Kairos habla de un tiempo determinado. Habla de un tiempo donde valga la redundancia, donde se abre una ventana de tiempo específica. De eso habla kairos. ¿Sí? La idea de esto es que Dios, mis amados, envió a Jesucristo ni un minuto después, ni un minuto antes. Lo envió en el momento exacto, en el tiempo kairos. Muy bien. ¿Sí? El Padre Celestial, Él puso el tiempo preciso para que Cristo viniese. ¿Sí? Y es asombroso, hermanos, porque en su dominio de todo el tiempo, Él no está controlado por tiempo y espacio. Él trajo a Cristo, a su Hijo, en el momento que las condiciones eran perfectas para traerlo. Déjame darte algunos ejemplos, ¿no? El Imperio Romano, por mano del emperador César Augusto, ¿sí?, pudo gozar de un tiempo de paz que se le llamó la Pax Romana. Por si lo iban a escuchar nuevamente, es la Pax Romana, ¿sí? Básicamente él, como era un buen administrador, ¿sí?, y tenía un buen ejército militar, lo que hizo es que puso paz alrededor de todos, ¿sí?, de una manera tirana, ¿sí?, pero era un buen administrador y por lo tanto pudo establecer paz. Y el Imperio Romano pudo gozar de 200 años de esa Pax Romana. Eso significaba que la gente se podía mover para allá y para acá sin peligros de guerra. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de las condiciones perfectas cuando vino Jesucristo, ¿sí? El Imperio Romano también en ese tiempo creó o diseñó las carreteras para que la gente se pudiera mover libremente, para que la gente pudiera avanzar. Y de esto los apóstoles, pastores, maestros echaron mano para llevar el evangelio a distintas partes del Imperio Romano. La cultura griega en este tiempo proveyó también un lenguaje común, el griego, ¿sí? En todo el mundo conocido había una lengua, un idioma que se podía hablar y en el cual todos podían comunicar el evangelio, en el griego, ¿sí? Comunicar el mensaje sin necesidad de nadie más, de traductores, por ejemplo, ¿no? Los judíos, después de haber estado en esclavitud, ¿sí?, en Babilonia, ellos, a partir de ahí, empezaron como, si me permite usar la palabra, como a combatir el politeísmo, la idolatría, ¿sí?
y empezaron a hacer de influencia a los demás acerca ya no del politeísmo, sino del monoteísmo, predicar de un solo Dios, ¿no? Después de la cautividad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces fueron de influencia a toda la gente, de modo de ubicar que había ¿cuántos dioses? Un solo Dios, ¿sí? Ahora, después de esto, se empezaron a leer, después de Esdras, del tiempo de Esdras, se empezó a leer la escritura en las sinagogas. Y eso permitió, o más bien facilitó el hecho de que Jesús entrara a una sinagoga, lo que antes no se hacía, leer la Biblia, la escritura, perdón, en las sinagogas, facilitó que Jesús entrara y cuando leyera acerca del rollo de Isaías, dijera, yo soy. Yo soy. ¿Sí? Entonces, por estas y muchísimas más razones, hermanos, ¿sí?, es que Jesús vino en el tiempo perfecto. Dios controla los tiempos, absolutamente. Servimos a un Dios soberano, ¿sí? Y en el tiempo perfecto envió a Jesús. Ahora, no solamente envió a Jesús, no solamente Jesús vino en el tiempo perfecto, nos proveyó el tiempo perfecto, ¿verdad que sí? Pero proveyó a la persona perfecta. Versículo 4, por favor, dice: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿no? O sea, Dios envió a su Hijo en una misión, ¿está bien? Asignada, especial, ¿sí? Pero habían ciertos requisitos que debía de tener. ¿Estamos de acuerdo? Ahí los dice. ¿Cuáles eran los requisitos? Ahí está. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Muy bien. Nacido de mujer, ¿no? Habla de la naturaleza humana de Cristo. Hermanos, Él se hizo un hombre real. Vino, tomó piernas y brazos y un cuerpo para venir a mostrarte que te ama y que me ama. ¿Sí? Vino, tomó un cuerpo para representarnos a nosotros. No vayas. Hebreos, te voy a dar dos citas. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, una naturaleza humana, Él también participó de lo mismo, Cristo, ¿sí? Hebreos 10:5 dice: por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo, ¿no? Hebreos nos habla y nos enseña que ningún animal, hermanos, podía pagar el sacrificio por los hombres. Tenía que ser un sustituto humano, ¿sí? Y no cualquier sustituto humano, tenía que ser un hombre perfecto, un hombre sin pecado, aquel que pudiese morir por hombres, ¿sí? Aquel que cumpliese la ley perfectamente. Hermano, sin la más mínima falta a la ley, sin la más mínima falta a la ley. Piensa esto: si tú pudieras guardar la ley al 100%, tú serías salvo. Imposible, ¿no? Pero si tú pudieras guardar la ley, serías salvo. Levítico 18:5, no vayas, pero dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. ¿Te das cuenta? Si tú cumplieras la ley, podrías ser salvo, lo cual es imposible, ¿no? Si tú cumplieras la ley, serías perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Imposible, imposible, jamás. Jesús sabía. Por eso es que cuando el intérprete de la ley se le acerca en Lucas 10, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Qué le dice Jesús? Haz esto y vivirás. Haciéndole ver a ese hombre que no podía cumplir la ley, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie puede cumplir la ley, mis amados, nadie. Por lo tanto, la única forma, ¿sí?, de que tú puedas salir tablas con la ley, la única forma que tú puedas salir a cuentas con la ley, es que otro obedezca la ley por ti. Y ese otro es Cristo, ¿sí? Ese otro es Cristo, que deja tu deuda en ceros por su obediencia, ¿sí? Es que Él, el único hombre perfecto, ¿sí?, totalmente obediente, completamente obediente, perfectamente obediente, te representó. Y es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Jesús nació de mujer. Escucha, eso no es una frase linda. Es el cumplimiento de aquella promesa mesiánica de Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Cuando peca Adán y Eva y le dice de la simiente de la mujer, ¿se acuerdan? Ya pasamos por ello, ¿sí? Pero no solamente habla de eso, nos habla de que Él vino a representarnos, se encarnó, vino a salvar al hombre, ¿sí? Y dice que nació bajo la ley, ¿sí?
Y en este contexto de la ley, nos enseña que Él se encarnó y vivió obedeciendo completamente la ley. En Mateo 5:17, Él dijo: no he venido para abrogar, ¿sí? No he venido para anular la ley, sino para cumplirla, ¿sí? Hermanos, Él fue obediente desde que nació. ¿Te imaginas? Hermanos, un niño que jamás le dijeron: eres desobediente o no hagas eso. Hermanos, un niño estaba cumpliendo la ley, siendo circuncidado. Una obediencia perfecta a la ley. Amados, ¿para qué fue que Cristo hizo todo esto? ¿Por qué fue que Él fue perfectamente obediente a la ley en un cuerpo humano por nosotros? Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Para redimir. Redimir se deriva de la palabra exagorazo, ¿sí? Apuntaba a la liberación de los esclavos por medio de un pago, ¿sí? Esa compra de esclavos y cómo se le daba libertad a un esclavo por medio del pago del precio asignado. ¿Estamos de acuerdo? La idea es la de dar libertad a aquellos que estaban prisioneros bajo la ley. Lo vimos en capítulo 3, versículo 22 y 23, ¿sí? Cómo Cristo nos hizo libres de la ley. ¿Cómo nos hizo libres? Sujetándose Él mismo a la ley. No iba a usar esta imagen porque se me hace muy tonta, ¿no? Pero esa espada en la piedra, ¿no? Esa película, ¿no? Que nadie puede sacar esa hasta que llega, ¿no? Y quien sea llega y la quita, ¿no? Bueno, Cristo conquistó lo inconquistable, hermanos. Lo que nadie podía obedecer, la ley, Él obedeció. Él lo hizo, hermanos. Él lo hizo por nosotros, ¿sí? Y no solamente, hermanos, Él redimió a las personas que vivían como esclavos, que vivíamos como esclavos. Hizo algo más. ¿Qué hizo? Nos adoptó. Nos adoptó. Versículo 5. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para los judíos la adopción no era algo normal. Para los judíos no era algo normal. Para un judío, tienes un hijo, te toca esta herencia. Y si nada más te tengo a ti, te doy todo lo que tengo. Eso era para los judíos. No estaba el concepto de adopción, pero no así para los romanos. Para los romanos el hábito de adoptar era algo conocido, algo habitual. Ellos acostumbraban la adopción. Era una costumbre honorable y de gran dignidad el hecho de ingresar a una persona que no pertenecía a la familia y ahora ser parte de la familia. Se le daba la adopción, ¿sí? De hecho, en el Imperio Romano estaba permitido que un hombre fuera a un mercado de esclavos y podía hacer varias cosas, ¿no? Si era un buen hombre, un hombre adinerado, ¿sí? En muchos casos compraba al esclavo, ¿sí? Y después lo hacía su hijo por adopción. Digamos que no tenía hijos, lo compraba y después de un tiempo lo hacía su hijo, ¿sí? Muchas veces lo que hacían es que cambiaban la esclavitud del esclavo, la canjeaban por libertad. Le decían: eres libre. Pero muchas veces ese esclavo decía: no, yo me quedo contigo. Entonces lo que hacían era que lo adoptaban, ¿sí? Y se convertía en heredero, pasaba a ser parte de la familia, ¿no? O sea, incluso con la posibilidad de irse, no se iban, se quedaban con él, ¿sí? Es impresionante, y Pablo es exactamente lo que él quiere mostrarnos, lo que sucede con nosotros, ¿sí? Esto habla de la misma adopción. Quiero leerte 3 versículos, presta atención por favor. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. Te adoptó porque Él quiso. Romanos 8, 15 y 17, voy a leerlo al final. Si
¿Quieres ahí tenerlo? Nos habla de ello. Romanos 9:4 nos habla de la adopción. Pablo nos quiere dejar muy en claro la adopción que hemos recibido, hermanos. ¿Sí? Esa adopción que Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario. ¿Cómo nos compró Cristo? A precio de sangre. Primera de Corintios 6:20. Yo te anoto, tú tienes la tarea para verla, pero 1 Corintios 6:20 lo leo en la Biblia de las Américas. Dice el apóstol Pablo: pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Todo esto lo hizo, mis hermanos, para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, de ser hijos de ira, de ser enemigos de Dios, de ser hijos del diablo, Dios nos llamó a ser hijos suyos. ¿Sí? Tenemos ahora todas las bendiciones en Cristo. Tenemos comunión con Él. Tú puedes entrar al trono de su gracia. Puedes tener comunión con Él. ¿Sí? Completamente. Encontrar al Padre con brazos abiertos que te ama. ¿Sí? Nos proveyó Dios en Cristo todo lo que necesitamos. Y es lo que el texto nos deja ver. Pero nos deja ver también el versículo 6 que dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Qué envió a nuestros corazones? ¿Estás entendiendo lo que estás leyendo, hermano? Hermano, yo te pido por favor que veas el versículo 6, por favor. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Sí? O sea, cuando vienes a ser, cuando eres creyente, ¿sí? No solamente vienes a ser parte de la familia de Dios, pero vienes a ser hijo por naturaleza. Tienes una vinculación mucho más amplia que el conocimiento que abunda y debe abundar en nuestras mentes de que soy hijo de Dios. Pero además tengo la esencia del Espíritu Santo morando en mí. Esa vinculación como hijo con mi Padre. Hermanos, una adopción, lo que hace una adopción es transferir el apellido. ¿No es así con la adopción de Dios? Dios te da su naturaleza. Somos participantes de su naturaleza divina, como dice el apóstol. Y es por eso que yo puedo decirle, como hablamos el miércoles pasado, decirle Abba, Padre. Ese término en el cual ese diminutivo de padre, ¿se acuerdan? Era la forma en la que un bebito le decía a su padre en esa comunicación cercana: Abba, papi, papá, pa. Es eso. Dios ha puesto dentro de nosotros su espíritu, hermanos. El asunto es que muchas veces perdemos de vista esto. Por circunstancias, por cosas que nos pasan, por el pecado ese pecado que aún está remanente en nuestros corazones, ¿sí? Ese hábito todavía, esa inclinación, ¿sí? Olvidamos esto y perdemos de vista la adopción, ¿sí? Pero escucha, hermano, el amor de Cristo, el amor de tu Padre por ti no cambia. Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hermano, tu Padre te ama. Si pecas te va a disciplinar, pero porque te ama. Porque te amas. Si no te amara, ¿no te disciplinaría? Pero te ama, por eso te disciplina. Él dice que nunca te va a dejar, porque te ha amado con amor eterno, como dice Jeremías 31:3. ¿Estamos de acuerdo? No te va a dejar, no hay nada que puedas hacer, hermano. No hay nada que tu pecado pueda hacer que haga que Cristo te ame menos. Porque el amor de Cristo no cambia. ¿O acaso Dios cambia? Entonces ¿su amor cambia? Jamás. Él nos ve con ternura y misericordia cuando pecamos y ve lo frágiles que somos y nos ayuda, nos enseña. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y podríamos terminar con esto, pero el hecho es de que no solamente hemos dejado de ser esclavos y ahora somos hijos, pero además de todo esto hemos recibido privilegios como hijos. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. De esclavos a hijos, hermanos. De esclavos a hijos.
Y siendo hijos, coherederos con el Hijo, con Cristo. Quiero que me acompañes a Romanos 8, por favor. Romanos 8:15, y ya con esto vamos, final. Este texto amplía mucho más este tema de la adopción. Romanos 8:15 al 17. ¿Listo? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Fíjate el contraste tan asombroso que hace el apóstol Pablo, ¿no? En la adopción. Entre vivir en los rudimentos del mundo bajo temor, ¿no? Ahora vivir con el espíritu de Dios en nosotros, ¿sí? El espíritu de la adopción por el cual clamamos, ¿qué? Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo logras saber que eres hijo de Dios? ¿Cómo? Bueno, por el espíritu que mora en ti. Dice Efesios 1:13 que fuiste sellado por el espíritu, que el espíritu son las arras de la promesa. Él es el depósito, ¿sí? Es el pago inicial de la herencia que tenemos, ¿sí? El Espíritu nos dice que somos sus hijos, nos trae convicción, trae fe, esa convicción de fe en nuestro corazón. Y Él es el que te ayuda a clamar, Abba, Padre. Y si hijos, versículo 17, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y que dice aquí, muchos no leen lo que sigue, ¿no? Pero sí es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Evidencia, o sea, es una evidencia. Padecemos juntamente con Cristo. No nos ganamos la salvación por padecer, ¿estamos de acuerdo? Es una evidencia, es una evidencia, ¿sí? Efesios 1 dice que hemos recibido toda bendición espiritual aquí en la eternidad, hermanos. Somos ricos, hermanos. Es cuestión de tiempo para que todo lo que hay podamos darnos cuenta que es nuestro. Todo. ¿Cuánto le pertenece a Cristo? Somos coherederos con Él. Todo nos pertenece. Pero ¿cuántas riquezas tenemos aquí en este mundo espirituales? Comunión con Dios, comunión con la iglesia, los medios de gracia, la oración, la meditación de su palabra, hermanos. Todo nos ha sido dado, ¿no? Pero esto también implica que vamos como hijos, también vamos a tener momentos difíciles, donde nuestra fe va a necesitar ser fortalecida por Dios, ¿sí? Muchas veces, como coheredero con Cristo, vas a sufrir penas. Como coheredero con Cristo vas a sufrir insultos, ¿sí? Como coheredero con Cristo vas a sufrir tristezas, soledad por Cristo, juntamente con Él, ¿sí? Porque estamos junto con Él, somos coherederos con Cristo. Primera de Pedro 4:14, márcalo y léelo en casa, por favor. El apóstol Pablo nos habla acerca de esto. Amados, nuestro Señor nos ha liberado solo por su poder. Es por Él que ya no estamos cautivos. Por Cristo disfrutamos de la adopción para vivir para Él, hermanos. Para Él. Ya no somos esclavos del temor. No más, jamás. Dios se ha dado a sí mismo a nosotros. Hermanos, nos hubiera podido justificar y ser perdonados. ¿Estamos de acuerdo? Y decirte, ya, eres perdonado, pero no te quiero volver a ver. Hemos ofendido lo suficiente a Dios para que hubiera hecho eso, ¿no cree? Pero además de justificarnos, nos adoptó. Nos recibió como hijos. Nos dio su Espíritu Santo. Él se regaló a nosotros, hermanos. Se dio a sí mismo. Nos dio la tercera persona de la Trinidad, quien es Dios mismo. Tú no tienes por qué vivir en temor. No tienes por qué vivir en temor. Eres perfectamente amado en Cristo. Amén. Perfectamente amado en Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a nosotros, Señor, y hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, Señor. Podemos orar a ti, Señor, y pedir el pan nuestro de cada día, Señor. Ser librados de tentaciones. Pedir que seamos perdonados como perdonamos, Señor.
sabiendo que tuyo es el imperio y la gloria, Señor. Pero todo esto se basa, Señor, en aquella invocación a ti, que eres nuestro Padre en los cielos. Eres nuestro Padre en los cielos. Y te amamos, Señor. Y te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Ayúdanos a vivir en coherencia, Señor, con esta verdad tan impactante, tan asombrosa, Señor, de la adopción como hijos, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Y ayúdanos a vivir libres de todo temor, puestos los ojos en la eternidad, confiando en aquella herencia que hemos recibido. Y todo esto solo por Cristo, Señor. Te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria. Ayúdanos a llevar este mensaje a todo aquel que vive sin ti, Señor. Por favor, Padre, que otros puedan ser también tus hijos, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En verdad, gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice: amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga.